Buenos días, niños y niñas. Espero que estén muy bien, especialmente bien de salud, juntamente con la familia. Conmigo, una vez más, volvemos a reencontrarnos para desarrollar nuestro curso de razonamiento matemático. Y el tema específico es, pues, razonamiento. El tema es planteo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, solo que esta vez vamos a dedicarnos a problemas sobre números, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a explicar. La recomendación es que tienen que ver la clase completo, desde el inicio hasta el término, porque la tarea recién está en la última parte. Así que el que no ve completo no se entera de la tarea. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Números consecutivos. Todo el mundo conoce los números, ¿cierto? ¿Ya? Pero podemos clasificar en tres grupos. Simplemente números consecutivos, números pares consecutivos y números impares consecutivos. Todas ellas ya conocemos, ¿ya? Para ninguno es un tema nuevo. Ustedes conocen los números consecutivos. Los pares también conocen, los impares también, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ya, ejemplo de los números pares son, allá, ¿cómo reconocemos que un número es par? Simplemente si tiene mitad. Y si no tiene mitad, no es par. Los impares son aquellos que no tienen mitad, ¿no? De esa manera nos han enseñado durante nuestra formación, inclusive desde los primeros grados de primaria, ¿ya? Entonces vamos a explicar cada una de ellas, ¿ya? Primero, sobre los números consecutivos. Los números consecutivos son aquellos que están ordenados y aumentan de uno en uno. Por ejemplo, el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. O, viendo nuestro ejemplo, ¿no? 7, 8 y 9. Son números consecutivos, ¿ya? ¿De cuánto en cuánto está aumentando? Acá está la flechita. Dice E más 1, ¿no? Ya, más 1, ¿ok? Entonces, ahora vamos a aprender a representar simbólicamente. Por ejemplo, el primer número consecutivo es 7. El segundo es 8 y el tercero es 9. Entre los tres, ¿quién es el mayor? Por supuesto, el 9. Entonces 8 vendría a ser intermedio y el número menor sería 7. ¿Ya? Entonces vamos a usar la letra X para representar de manera simbólica. ¿Ya? X es el primer número consecutivo. El siguiente solamente aumenta en 1. Entonces será X más 1. ¿Ok? Y el siguiente será todavía X más 2. Va aumentando de 1 en 1. Si tendríamos 4 números consecutivos, ya sería X más 3. Y así sucesivamente podemos representar. ¿Ya? Entonces, lo importante es que sepamos reconocer. Los números consecutivos son aquellos que aumentan de 1 en 1. ¿Ya? Ahora vamos a ver el caso de pares consecutivos. ¿Ya? Tenemos acá tres ejemplos, 18, 20 y 22. Los pares aumentan de 2 en 2. El primer par es 18, el segundo es 20, el tercero es 22. Mira, está aumentando de 2 en 2. Entonces, el primer número par será X. Pero este X debe ser número par. ¿Ya? Entonces, el que sigue debe ser X más 2. ¿Tiene comentario 2? Pues no. Y el tercero será X más 4. ¿Ya?
Entonces acá estamos aprendiendo a representar tres números pares consecutivos. ¿Y qué es respecto a los impares consecutivos? Ya dijimos, impares son aquellos que no tienen mitad. Por lo tanto, acá tenemos 45, 47, 49. Tenemos tres pares consecutivos. Está aumentando también de 2 en 2. Solo que son números impares. Aquellos que no tienen mitad. 45 no tienen mitad, ¿cierto? 47 tampoco, 49 tampoco. Entonces, cuando resolvamos problemas siempre nos van a dar en forma general dos números pares consecutivos, tres números pares consecutivos, o simplemente tres consecutivos, así, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar variables. Por ejemplo, para el primer número impar será x. El segundo aumenta en 2, entonces será ¿cuánto? X más 2. El tercero respecto al primero, ¿en cuánto aumenta? 4, ¿sí o no? Más 2 más 2 es 4. Entonces será x más 4. Pero x tiene que ser número impar. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos representado los números consecutivos, los pares consecutivos y también los impares consecutivos. Ahora vamos a ir a la aplicación, ¿ya? De lo que hemos explicado. Primera pregunta. Dice, halla dos números consecutivos tal que al sumarlos obtenemos 47. A ver, tenemos que leer comprensivamente, ¿ya? Tenemos que distinguir números consecutivos ¿de quién? De los números pares consecutivos y de los números impares consecutivos, ¿ya? ¿De cuál de ellos habla acá? Dice, haya dos números consecutivos. Solamente hablando de números consecutivos, no dice pares, tampoco impares. Entonces los números consecutivos son aquellos que aumentan de 1 en 1 o se diferencian de una unidad. Entonces hay que representar simbólicamente esos dos números consecutivos. Hallar dos números consecutivos. Entonces usamos variables. El primer número será x y el segundo número será x más 1. Son los números, simplemente números consecutivos, ¿no es cierto? Luego dice tal que al sumarlos, significa que estos dos números vamos a sumar. Entonces tendríamos x más 1. Primer número más el segundo número consecutivo. Luego dice, obtenemos. Obtener significa igualar, ¿ya? Entonces, la suma de estos números será igual. ¿Igual a cuánto? A 47. Mira, ¿ve? La suma de estos dos números será igual a 47. Lo estamos representando paso a paso. Entonces, ahora ya tenemos la ecuación planteada y está justamente en esta fila. Esto es lo que tenemos que resolver. Entonces aquí vamos a tener que trabajar con esa ecuación planteada, ¿ya? Simplemente esta ecuación planteada lo estoy trasladando acá para poder resolver, porque no queda ahí. Resolver una ecuación es encontrar un valor para la incógnita, ¿ya? Entonces, veamos. X más X, ¿cuánto será? 2X, ¿ok? 2X más 1, ¿no? X más X son términos semejantes, entonces 2X más 1, ¿igual a cuánto? A 47. Acá tendríamos 2X igual a 47 menos 1. 47 menos 1, ¿cuánto es? 2X es igual a 46. X es igual a 46 entre 2. ¿Y cuánto vale X? 23. ¿Ya? 46 entre 2, ¿cuánto es? 23, pues, ¿cierto? ¿Ya? Entonces,
Dice, nos piden hallar dos números consecutivos. Entonces estamos hallando acá. El primer número es x y el segundo es x más 1. Entonces el primer número es, ¿cuánto vale? 23 y el siguiente será 24, ¿cierto? Ya, entonces acá tenemos los dos números consecutivos. Tal que al sumarlo, ¿cuánto vamos a tener? 47. Y justamente 23 más 24 da 47. ¿Ya? Pasamos al problema 2. Ahora no. Dice, se tiene dos números consecutivos si al cuádruple del mayor le sumamos el triple del menor. Daría como resultado 214, hallar el número menor. Bueno, para poder plantear también he hecho un cuadro, ¿ya? Y está así, ¿ven? Primera parte será dos números consecutivos, ¿cierto? Dos números consecutivos. Eso tenemos que representarlo, ¿ya? De manera simbólica. Dos números consecutivos. No dice pares, tampoco dice impares. Simplemente son aquellos que aumentan de 1 en 1. Entonces acá decimos primer número x y el siguiente será x más 1. Son dos números dos números consecutivos, ¿ya? Y luego dice, si al cuádruple del mayor. Entre x y x más 1, ¿quién es el mayor? Claro, tiene que ser este número, x más 1. Entonces se refiere a esto. Si al cuádruple del mayor, cuádruple, ¿qué significa? Es multiplicar por 4. Entonces vamos a multiplicar por 4. ¿A quién? Al mayor. Entonces, ¿cómo tendríamos? 4 que va a multiplicar a x más 1. 4 multiplica, dice, el número mayor. Luego dice, le sumamos. Vamos a sumar. Sumar significa reemplazar con signo de la adición. Entonces tendríamos 4 por x más 1, paréntesis, más por esta palabra. Más el triple del menor. El triple del menor. Entonces será más el triple, más estamos acá. Triple del menor, menor es esto. Pues. El triple significa multiplicar por 3 al menor número. Ya, luego dice, daría como resultado. Todo esto lo reemplazamos con el signo igual. Entonces tendríamos esta forma. 4 que multiplica x más 1 más 3x igual, ¿cierto? ¿Igual a cuánto? A 214. Y tenemos aquí ya representado la ecuación. Una vez planteado, este es el planteo, una vez planteado la ecuación, el siguiente camino es resolver la ecuación planteada. ¿Ya? Tenemos que resolverla. Y para eso tenemos que aplicar el método de transposición que hemos practicado semanas atrás. ¿Ok? Entonces representamos la ecuación planteada. Y está aquí, pues. Entonces, en esta expresión, lo primero que tenemos que hacer es despejar x. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Simplemente aplicamos la propia distributiva. Este 4 multiplica x y también multiplica 1, ¿cierto? Entonces procedemos a multiplicar 4 por x. ¿Será cuánto? 4x. Más 4 por 1. Eso es 4. Entonces tendríamos esta forma, ¿ve? 4x más 4, ¿no? Más 3x. Igual a cuánto? A 214. Ahora tenemos que transponer o reducir, o a la vez, o los dos a la vez. A ver, 4x más 3x se puede sumar, ¿eh? Son términos semejantes. Y más 4, que es número, lo pasamos al segundo miembro. Pero, ¿cómo qué pasa? ¿Sumando? ¿Restando? Tiene que pasar restando, porque acá está sumando, más 4. Entonces pasa al otro con el signo cambiado, será menos 4. Entonces, ¿qué cosa queda en este miembro? En el primer miembro queda pues 4x más 3x igual a 214 menos 4. Y esta expresión se puede reducir. 4x más 3x, ¿cuánto es? 7x igual a ¿cuánto?
a 210. ¿De dónde sale este resultado? De 214 menos 4 es 210. Ahora, 7 está multiplicando x. El que multiplica pasa al otro miembro a dividir. Entonces tendríamos que x igual a 210 entre 7. Y esta división es muy elemental, ¿no? ¿Cuánto vale x? X vale 30. Pues. Y nos dice hallar el número menor. ¿El número menor quién es? ¿Es x más 1 o es x? X, entonces esto de acá es el número menor. Entonces terminamos diciendo, el número menor es x igual a 30. Ese es el valor que hemos encontrado por aquí, para x. ¿Ya? Pasaremos al siguiente problema. A ver, la suma de 3 números consecutivos es 66. Calcular el número mayor. Aquí está hablando de 3 números consecutivos. ¿Ya? Y vamos a hallar el número mayor. Bueno, vamos a representar, igual con un cuadro para ayudarnos, ¿ya? Representando los 3 números consecutivos, ¿ya? A ver, el número menor será x, ¿cierto? El siguiente será x más 1, número intermedio. Y tenemos una tercera que es x más 2, número mayor. Está aumentando ¿de cuánto? De 1 en 1. Son 3 números consecutivos. Ahora tendríamos que plantear. La suma de 3 números consecutivos es 66. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por dato dice, la suma de 3 números consecutivos es 66. La suma, debo sumar los 3 números. O sea, ¿cómo sería? El primer número es x, más el segundo número, que es x más 1, más el tercer número, que es x más 2. Y la palabra es, significa igual, ¿no? ¿Cuánto? 66. Ahora, ¿qué haríamos? Tenemos que resolver esta ecuación, ¿ya? Entonces, a ver, x más x más x, ¿cuánto es? 3x. Más 1 más 2 es más 3. O sea, 3x más 3 igual a 66. El 3 pasa al segundo miembro a restar, entonces quedaría 3x igual a 66 menos 3. 3x igual a 63, ¿no es cierto? Ahora 3 está multiplicando a x. El que multiplica también pasa al otro miembro, pero pasa a dividir. Entonces tendríamos que x igual a 63 sobre 3. Ahora solo queda dividir. ¿Cuánto es esa división? Muy bien. Es 21. X vale 21. Eso puede ser la respuesta como también no. Entonces, para eso hay que leer siempre la pregunta. ¿Qué cosa nos dice? Calcular el número mayor. Lo que tenemos que hallar es x más 2. ¿Ya? Pero ya sabemos el valor de x, ¿sí o no? Nos piden calcular el número mayor. El número mayor es x más 2. Pero x, ¿cuánto vale? 21. 21 más 2, ¿cuánto es? 23. La respuesta es la alternativa D. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos trabajando, vamos resolviendo planteo de ecuaciones referente a números consecutivos. Bueno, tenemos el problema 4, donde nos dice hallar un número tal que su doble excede a 60, tanto como si su triple excede a 96. ¿Ya? Bueno, aquí no nos habla de números consecutivos, pero igual también es un problema sobre números, ¿ya? Para poder representar simbólicamente tenemos que leer bien, ¿ya? Entonces dice hallar un número. Entonces tenemos que primero representar a ese número buscado. Decimos entonces, o representamos con la letra X. El número buscado va a ser X. Tal que su doble, está hablando del número, su doble es 2X. ¿Ya? Tal que su doble, a ver acá, tal que su doble de X, 2X. Excede significa restar. Eso ya hemos dicho, hemos resaltado. Excede significa menos.
a 60. Entonces, aquí ¿cómo será? Dice el doble de este número excede menos, excede ¿a quién se excede? A 60, pues. Luego dice tanto como significa igual. Entonces tendríamos 2x menos 60 es igual. Tanto como, esa palabrita lo estamos reemplazando con el signo igual. Dice, ¿igual a cuánto? A su triple. Triple está hablando del número. Toda la conversación radica en función del número. Entonces el número es x. Entonces acá tendrá que ser como en el siguiente paso. 2x menos 60 es igual a quién? A su triple. Triple del número. Excede. Otra vez excede significa menos. ¿A quién excede? A 96. Bueno, ya tenemos la ecuación planteada y ahora simplemente diremos resolviendo la ecuación planteada, ¿cierto? Y para eso hay que transcribir. 2x menos 60 es igual a 3x menos 96. ¿Ya? Tenemos que hacer de que la variable sea positivo. Mira, en el primer mío tenemos 2x y en el segundo mío tenemos 3x. Ambos son positivos. ¿Qué pasa si 3x pasa acá a restar? Tendríamos 2x menos 3x. El resultado sería menos x. O sea, la cantidad desconocida sería menos x. Hay que evitar el signo menos y para ello mejor hacemos la transposición, pero de esta manera, ¿ve? El 2x pasaría a restar a 3x. Pasa con el signo cambiado, sino 3x menos x es x. Es fácil de restar. Entonces, menos 96 pasará al primer miembro. Vamos a hacer un intercambio. Uno pasa al primero y el de primero pasa al segundo, ¿no es cierto? Entonces, haciendo ese procedimiento, ¿cómo vamos a tener? Menos 96 pasa al otro miembro sumando. Entonces tendríamos 96 menos 30. Igual aquí a 3x menos 2x. Esta sustracción, esta resta se puede hacerlo fácilmente, ¿no? 96 menos 60, ¿cuánto es? 36. 3x menos 2x es x. Entonces 36 es igual a x. ¿Qué cosa nos pide? Solamente el número. X, ¿cuánto vale? 36. Ya tenemos entonces. El número es, ¿cuánto? X igual a 36. Ese es el valor, ¿para quién? Para X referente a este problema. ¿Ya? Vamos a resolver un problemita más. A ver, dice, la suma de 4 números consecutivos es igual con el resultado de multiplicar el primer número por 6. Hallar dichos números. Tenemos que encontrar los 4 números. En este caso tenemos que representar los 4 números. Tendríamos de esta forma, ¿ve? Primer número x, el segundo será x más 1, el tercero será x más 2 y el cuarto será x más 3. Hemos representado simbólicamente los 4 números consecutivos. Pero dice la suma de 4. Entonces, por dato dice, la suma de 4 números consecutivos coincide con el resultado de multiplicar el primer número por 6. Entonces, primero sumamos los 4 números. ¿Ya? Vamos a sumar. Luego dice, coincide con el resultado. Todo esto vamos a reemplazar con el signo igual. Con el resultado de multiplicar el primer número por 6, o sea, sería x por 6, ¿no? Entonces tendríamos de esta forma. Sumamos los 4 números consecutivos, x más 1 más x más 2 más x más 3. Coincide con el resultado, es igual, de multiplicar el primer número por 6, o sea, 6x. ¿Ven? Entonces ahora tenemos que resolver la ecuación planteada. Entonces, aquí, x más x más x más x, ¿cuánto es? 4x, está acá, ¿ve? Los números, 1 más 2 es 13, más 3 es 6. O sea, 4x más 6 igual a ¿cuánto? A 6x, pues. Entonces, este 6, que es cantidad conocida, pasa al segundo. A ver,
¿Pasaría o se queda? Nos conviene que se quede ahí. Entonces, más bien pasaríamos el 4x, ¿ya? Aquí a restar. Cosa que podamos restar fácilmente 6x menos 4x, ¿no? Entonces, ¿queda qué cosa? Simplemente 6 en el primer miembro. Y como son semejantes estas dos expresiones, podemos restar 6x menos 4x, ¿cuánto es? 2x, ¿ya? Pero la intención es hallar x. ¿Qué hacemos con el 2? El 2 pasa a dividir, pues, ¿no? De esta forma. 6 entre 2, ¿y cuánto es eso? 3, pues. Lo que quiere decir que x vale, ¿cuánto? 3. Pero nos piden hallar dichos números. Está hablando de 4 números, y esos 4 tenemos que representarlo, pues, ¿no? Primero simbólicamente. Tenemos el primer número x, el segundo es x más 1, el tercero es x más 2 y el cuarto número será x más 3. Sabemos el valor de cada una. ¿X cuánto vale? 3, ¿cierto? X más 1, ¿cuánto será? X vale 3, 3 más 1 es 4. Aquí tenemos x más 2, pero ya sabemos cuánto vale x, ¿sí o no? X vale 3, 3 más 2, 5. Finalmente tenemos x más 3. Sabemos cuánto vale x, es 3, 3 más 3, 6. Entonces los números consecutivos son 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces es la suma. ¿Ya? O los números consecutivos que lo hemos representado simbólicamente y hemos resuelto el problema. Bueno, vamos a pasar a indicar que una vez observado de manera atenta esta clase, tienen que resolver la hoja de evaluación para saber si están aprendiendo o no. Y también para poder reforzar nuestro aprendizaje, porque tiene que ser así, tienen que coger su compendio, abrir la página 77, 78 y 79, resolver, dice, en su cuaderno los ejercicios 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Ya? En total, ¿cuántos problemas o cuántos ejercicios? Solamente 6. Eso es la tarea para la casa que tienen que hacerlo. Si no, se van a olvidar. Entonces, también tengo que despedirme porque estamos finalizando. Muchas gracias, niños. Será hasta la clase siguiente. Que Dios les bendiga.